sería un tema bastante interesante también por ver. Así que, bueno, muy aparte de lo que es la hipertensión, vamos a ver acerca de las dislipidemias. Dirán, ¿qué es dislipidemias? Por ahí quizás les sonarán los términos de triglicéridos o de colesterol. Vamos a ver los tipos, la frecuencia obviamente y también los factores asociados, lo que es también la gastritis, algo que quizás por ahí también hemos escuchado muy frecuentemente que se da en la sociedad, y también obviamente la prevención y tratamiento nutricional con respecto a recomendaciones, reiterando, igual que clase a clase, que todo tratamiento es 100% personalizado, cada paciente es un mundo completamente distinto, así que lo que se brinda aquí son más que nada recomendaciones básicas, ¿no? Cada caso, cada forma en la cual se da alguna de estas enfermedades en el paciente es completamente distinto una persona de otra. Entonces, es por ello que se brindan recomendaciones básicas, ¿no? Todo depende de la tolerancia del paciente, de si es que está controlado de forma farmacológica o no, y de otros factores que obviamente vamos a profundizar un poquito más con respecto a ello en dietética, ¿no? Una clase que se nos viene más adelante para ver acerca de los factores por los cuales la nutricionista para reitera y reitera en cada clase de que los tratamientos son de forma personalizada, ¿no? Más que nada por lo que les he mencionado, ¿no? Obviamente la ronda de preguntas siempre es bienvenida durante toda la clase, pero solemos dar un pequeño espacio al finalizar a modo de poder responder la mayor cantidad de preguntas posibles, dependiendo obviamente del tiempo. Y también conclusiones para poder cerrar, obviamente, el tema de lo que estamos viendo. Y también para finalizar, la bibliografía, ¿no? En el caso de que por ahí tengamos alguna consulta, de que quizás, bueno, más que consulta, que quizás querramos profundizar un poquito más en algún tema que nos pareció muy interesante en la clase, entonces, obviamente, la bibliografía se les dejo ahí, ¿no? Para que le puedan dar alguna chequeada, alguna revisión adicional. Entonces vamos a dar inicio a la clase. Obviamente, siempre va a haber una pequeña dinámica. Les voy a pasar el enlace por medio del chat de la clase. Muy buenas tardes con todos los que se están incorporando. No se preocupen que recién vamos a hacer la dinámica del día de hoy. Es una pequeña actividad, un pequeño juego en el cual también podemos aprender. Es un crucigrama, quizás por ahí aquellos que nos gusta hacer los crucigramas por medio de periódicos y cosas así, ahora lo tenemos de forma virtual. Es acerca del tema tanto del anterior, que también se vio un poquito de enfermedades crónicas, como las actuales, ¿no? Les mando por ahí el enlace para que lo podamos realizar. Voy a dar algunos minutitos en lo que también se van incorporando sus compañeros a que lo podamos resolver. Es igual que en el anterior, ¿no? Que si es que ustedes gustan, colocan su nombre, ¿no? Si es que por ahí quieren salir en el top 10 o algo, si es que estamos ahí competitivos, entonces esa es una forma, ¿no? Colocando el nombre y dándole comenzar. En el caso de que no quieran dar su nombre, que solamente quieran ver de qué se trata, que quizás quieran resolverlo con tiempo y tal, entonces no hay ningún problema, le ponen directamente al letrero amarillo de comenzar y ahí podemos practicar, ¿no? Este enlace está abierto durante todo el curso, así que en el caso de que quizás querramos practicar un poco antes de la evaluación, que ya la coordinadora se encargará de explicarles cómo es la metodología de la evaluación y todo ello, o si es que ya les explico al inicio, ¿no? Quizás por ahí alguna consulta o duda, no se preocupen que este enlace está abierto hasta finalizar la clase, así hasta finalizar, mejor dicho, todo el curso, así que podemos practicar mediante este medio, ¿no? Una forma un poquito más didáctica, más divertida de poder practicar este tema, ¿no? ¿Podría enviar el link? Sí, no se preocupe, que ahí le envío nuevamente el enlace. Están ya tanto en el material como también ahorita en el chat. No se preocupen que el enlace no cambia, es algo que hay que prevalece. Así que, ya, no se preocupen. Voy a dar unos, digamos, unos 5 o 10 minutitos en lo que se va incorporando también sus compañeros y para que lo puedan resolver. No se preocupen si es que no lo pueden resolver ahora, lo pueden resolver durante la clase, después de la clase, quizás antes de dar su examen, quizás por ahí quieren practicar un poquito, así que el enlace está abierto. No se preocupen, no hay el apuro que tengan que resolverlo ahorita, pero igual siempre les doy un poquito de tiempo a modo de que puedan irlo resolviendo. Ahora, a ver, les voy a compartir inclusive cómo es que les va a salir. A ver un momento. A ver un momentito que está cargando. Lo único que sí, estas actividades a veces suelen tener algún comercial por ahí que sale, si disculpen, pero bueno, ya es propio de la página, ¿no? Luego cuando termina lo que es el anuncio, ya es cuando comienza la actividad. Pero un momentito que está cargando, ya creo que ya terminó de cargar. A ver, sí, ya cargó.
Voy a compartirles ahora para, ya, ahí les envío el enlace, no se preocupen. Ahí está, listo. Voy a dejar de compartir esta pantallita y voy a compartirles cómo es que tiene que salirles, ¿sí? A ver, aquí estás. Aquí está la actividad, es acerca de las enfermedades crónicas que vamos a ver también el día de hoy. Por ahí si tenemos alguna noción básica, es una buena forma de practicar, ¿no? A ver qué tanto sabemos acerca del tema que veremos el día de hoy. Obviamente sale mi nombre porque yo sí ya tengo una cuenta, todo, pero no es necesario que se creen ninguna cuenta, no se preocupen. Ya lo he probado así tal cual y no es necesario que se creen una cuenta. Si gustan poner su nombre, si quieren no, y solamente le dan al botón de comenzar y ahí les va a salir la actividad. ¿Sí? Esta es la forma en la cual van a verlo. Y en la parte de aquí abajo también tenemos el top 10. Así que por ahí van a ir apareciendo poco a poco. Quizás al finalizar de la clase, en el caso de que ya algunos lo hayan resuelto, puedo compartirles para que vean más o menos en qué posición están. Si es que gustan, ¿no? No es algo obligatorio, reitero, no es necesario que pongan su nombre. Es más que nada a modo competitivo en ese aspecto, ¿no? Pero fuera de ello, no hay ningún problema si es que no colocan el nombre. No es que no puedan acceder. No, no es necesario colocarlo, no se preocupen. Voy a ahora, a ver. Ah, ya. Ahí mando nuevamente el enlace, no se preocupen. Ahí está. Con respecto a lo que es el enlace del examen, eso sí lo maneja la coordinadora. Ya al finalizar la clase, me parece que les voy a ir brindando algunas indicaciones, ¿no? Acerca de lo que es la evaluación, cuánto tiempo tienen para resolverlo. Es por un enlace que ya ella les va a enviar. Me parece por este medio y también por el grupo que ustedes tienen por WhatsApp, pero igual estas recomendaciones, estas indicaciones ya les va a brindar ella. ¿Sí? Esto no es el examen, no se preocupen si es que no lo resuelven a tiempo, no, no hay ningún problema, no es la evaluación, no es que les van a dar puntos adicionales, no, es simplemente una forma en la cual deseo que practiquen, ¿no? A modo de que estén listos para el examen. El examen no va a estar difícil, no se preocupen, no es algo fuera de otro mundo, solamente es repasar un poco. Pone signos de interrogación. Bueno, voy a mandarle el enlace una vez más por ahí si es que quizás recién nos estamos incorporando. Acerca de lo que es el examen, lo que estoy mandando no es el examen, es solamente un material didáctico a modo de que puedan practicar, ¿no? Ya sea ahora, antes de la clase, ¿no? Para ver cómo estamos, con qué conocimientos estamos entrando a la clase y con cuáles saldremos, o pueden entrar al enlace después, quizás después de la clase, quizás luego de haber repasado un poquito la clase, quizás antes de darse examen a modo de práctica. En realidad no es el examen ya la coordinadora se encargará de explicar de forma más detallada lo que es la evaluación, ¿no? Hasta donde tengo entendido, ella ya luego les va a mandar el enlace y todo por este medio y también por el grupo de WhatsApp, para quienes quizás recién nos estamos incorporando, ¿sí? Así que tranquilos, esto no es el examen, ya ella les va a dar los plazos, la forma en la cual pueden ganar quizás por ahí un punto adicional, ¿no? Todo ese tipo de tips ya los brindará ella al finalizar la clase, ¿sí? Quienes tengamos dudas y todo ello, con la coordinadora, que ella sí tiene todos esos formatos, ¿no? Voy a dejar de compartir esto. Y no sé si es que por ahí algunos ya habrán culminado la actividad, algunos quizás no saben cómo es. Es más que nada que seleccionan el cuadro y de ahí llenan la actividad como si estuviésemos haciéndolo en el periódico, pero de forma virtual con el teclado, ¿no? Por ejemplo, seleccionan una palabra y ahí les va a salir un recuadro y les va a salir la pregunta. ¿Qué pregunta es? Y a ustedes responden. Y ahí se va digitalizando las letritas. Más o menos así es como funciona el crucigrama, al menos virtualmente. Voy a compartirles nuevamente el material. Por ahí, si es que no pueden acceder, sí me avisan, pero hasta donde tengo entendido, sí está abierto para todos, lo que es la actividad. Listo, ya se compartió mi pantalla. Bien, voy a dar un minutito más y de ahí ya damos inicio a lo que es la clase. Vamos a ver. Sí, y un minutito más y de ahí ya damos inicio. Si tienen alguna consulta con respecto a quizás la actividad, si es que no les permite el acceso o algo, me avisan, por favor. Ahí creo que levantaron la mano. Nora, buenas tardes. ¿Levantaste la mano? Hola. Ah,
Ya, con respecto al enlace que he mandado, no es el examen, es solamente una actividad, no suma puntos, es simplemente una actividad para que ustedes puedan practicar. Lo que es el examen, en el caso de que obviamente deseen lo que es la certificación, sí tienen que dar el examen, ¿no? Quizás por ahí, si es que hemos ganado algún sorteo de alguna beca para que el certificado sea gratuito, igual tenemos que dar el examen. O sea, eso te exonera del pago ese tipo de los sorteos que han tenido, pero igual se tienen que dar el examen más que nada para esto de la certificación, ¿no? Y también para que veamos qué tanto hemos aprendido acerca del curso. Pero para quienes recién están ingresando, reitero, el enlace que ahorita voy a volver a mandar no es obligatorio, es netamente una actividad para que podamos poner en práctica los conocimientos previos que tenemos. O al resolverlo después de la clase, que tanto hemos recordado, que tanto hemos aprendido de la clase del día de hoy, ¿no? Bien, vamos a dar inicio a... em, sí, Lenny, como te comentaba, sí, el curso es gratuito. Sí, el curso es gratuito. Ya para lo que es la certificación, sí es que ahí ya es que la coordinadora les explica, ¿no? Acerca de que primero tienen que dar obviamente el examen, que creo que ya el día de hoy se va a abrir, y ahí ya les explicará a mayor profundidad. Y dependiendo de que si aprobamos obviamente el examen, ya estaríamos aptos para poder tramitar el certificado, si es que deseamos tramitar el certificado. Y ya lo que son los costos y todo ello, eso sí lo maneja netamente la coordinadora, ¿no? En mi caso sí no estoy muy al tanto de los precios. Pero el curso sí, el curso es gratuito al 100%. Bien, vamos a dar inicio a lo que es la clase por ahí. Espero que la actividad haya sido entretenida. Igual si es que lo resolvemos más tarde, no hay ningún problema. Inclusive recuerdo que hubo un curso en el cual me pidieron que lo resuelva porque no sabían cómo algunas palabras no les salía. Entonces, igual si es que es necesario, también al fin, el último curso, quizás ahí podríamos dar la resolución de lo que es esta pequeña actividad, ¿no? Del crucigrama, que a veces por el tiempo o por la rapidez que se tienen que llenar las palabras, por ahí quizás no lo terminamos de hacer. Entonces ahí quizás puedo dar las claves si es que ustedes gustan. O si quieren seguirlo intentando, no hay problema, ya no doy las claves de esta actividad. Vamos a iniciar con respecto a lo que es la hipertensión arterial, una enfermedad crónica muy usual, más usual de lo que podríamos creer, acorde a la Organización Mundial de la Salud. Los vasos sanguíneos tienen una presión elevada constante. ¿Por qué dice esta palabra constante? Debido a que hay ciertas sustancias o, por ejemplo, también el hecho de fumar aumenta levemente lo que es la presión arterial, pero es por un momento. Digamos que estamos fumando y ciertas sustancias que están contenidas en el cigarro es que al ingresar al organismo es que aumentan la presión arterial, pero es de un momento limitado, no es como que constantemente está a ese nivel lo que es la presión arterial, sino que cuando ya padecemos de la hipertensión es cuando presión elevada constante, a pesar de que uno fume, no fume, uno consuma una sustancia, no consuma una sustancia, sigue elevada a pesar de ello. Entonces ahí es cuando ya podríamos estar hablando de una hipertensión, lo cual dificulta el bombeo normal de la sangre. Explicando un poquito acerca de lo que es la presión arterial, algo que normalmente nos medimos cuando vamos a un centro de salud o inclusive estos dispositivos, ¿no? Estos dispositivos ya tecnológicos vienen a veces ya con un medidor automático de presión arterial. O también hay otras formas, ¿no? A veces hay una maquinita que te colocas en el brazo. Hay algunas que veo que inclusive están vendiendo que son aquí nomás en la muñeca, o a veces cuando vamos a un centro de salud es por medio de una pequeña bombita, ¿no? Que te colocan una banda en el brazo con una especie de estetoscopio enganchado ahí y comienzan a inflar. Eso ayuda a medir la presión arterial, cosa que todos tenemos. Y hay ciertos rangos. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos que la presión normal en un adulto promedio es 120/80. Por ahí quizás me van a decir, no, pero mi presión es 110, mi presión es 115. Sí, en realidad es dable. Por ejemplo, mi presión suele estar entre 100 o 110. Inclusive a veces está entre 90 y 110. La presión diastólica. Y la presión sistólica suele ser, en algunos suele ser 80, ¿sí? En mi caso suele ser entre 60 y 70.
o 75 a lo máximo, ¿no? Pero eso debido a que en realidad depende mucho de la edad. Por ejemplo, a mi edad, la presión que he descrito en realidad es normal, sino que conforme pasan los años, esta presión normal va aumentando poco a poco, ya sea 1, 1, 2, 2, 3, 3. Así poco a poco va aumentando. ¿Ello por qué? Puesto que obviamente la calidad de nuestros vasos, de nuestros vasos sanguíneos va variando. Conforme vamos avanzando el tiempo, como mencioné también en clases anteriores, ya nuestro organismo a más edad ya va funcionando de forma distinta, ya no funciona al 100% como suele funcionar cuando somos jóvenes, sino que poco a poco ya se va alterando más que nada de forma natural por la edad. Y eso se tiene en cuenta al momento en el cual uno mide la presión, uno dice, ya, tiene tantos años, entonces la presión en realidad es normal. En un niño, obviamente, la presión va a ser distinta. En un adolescente también. En un adulto joven también. Y en un adulto mayor va a ser muy distinta a los grupos etarios anteriores. Es por eso que hay ciertos rangos que obviamente se manejan según, obviamente, la maquinaria en la cual se mide la presión, conforme la edad, entre otros tipos de factores. La presión arterial viene a ser cuando aquí tenemos el vaso sanguíneo. Y la sangre, al momento de pasar por ese vaso sanguíneo, ejerce una cierta presión. Es como que cuando pasamos por medio de un embudo y pasamos líquido por medio de un tubo. Al momento en el cual le echamos, cae con una cierta fuerza y ejerce presión sobre ese tubo. Lo mismo pasa en nuestros vasos sanguíneos. El vaso sanguíneo está aquí y al momento en el cual la sangre pasa por medio del vaso sanguíneo es que ejerce esta presión arterial y eso es lo que mide. Sin embargo, cuando estamos hablando de una hipertensión arterial es cuando esta presión es elevada y eso a largo plazo va dañando a lo que es los vasos sanguíneos. Otro ejemplo, digamos que los tubos de agua, ¿no? Los conductos así de agua que tenemos en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros barrios o donde vivamos, también resisten una cierta presión. Pero ¿qué pasa cuando esta presión va aumentando? Que ese tubo por el cual pasa el agua también se va alterando, al punto en el cual a veces puede que hayan fugas o pueda que se vaya deteriorando el tubo. Lo mismo pasa con nuestros vasos sanguíneos. Y, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, cuando se trata de la presión, lo que mencioné anteriormente, ¿no? La presión sistólica y la presión diastólica, es cuando diastólica es cuando el corazón se llena de sangre. Como sabemos, el corazón funciona como una bomba, que obviamente, mediante diferentes procesos del sistema circulatorio, se llena de sangre y de ahí el momento en el cual, esa es la parte diastólica, ¿no? Diastólica, se distiende. Diastólica, se distiende. El corazón se llena de sangre. Y la presión sistólica es cuando ya, por medio de diferentes músculos que tenemos y también de válvulas que hay dentro del corazón, se ejerce una cierta presión. Y eso hace que la sangre llegue a diferentes partes del cuerpo. Es por eso que se irriga nuestro cuerpo desde la punta, desde lo más cercano a lo que es nuestro cerebro hasta la punta de los pies, porque si no hubiera ese tipo de presión, no llegaría hasta ese punto, no se irrigaría todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, eh, a lo que voy con esto es que el hecho de que se vaya dañando poco a poco los vasos sanguíneos debido a una elevada presión arterial es que hay diferentes consecuencias que se pueden acarrear a nuestra salud, las cuales inclusive vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, acorde con lo que menciona MINSA, el Ministerio de Salud, al menos aquí en Perú, ¿no? Obviamente en otros países tendrán una cierta definición, pero quizás sea similar a la que tenemos aquí. La hipertensión arterial está muy relacionada a otras enfermedades. Un ejemplo evidente que hemos visto en la clase anterior viene a ser la obesidad y también la diabetes. En lo que respecta a la obesidad es debido a este tejido adiposo inflamado que las personas con obesidad tienen. El hecho de que el tejido adiposo haya aumentado su tamaño debido a que está inflamado hace que el vaso sanguíneo poco a poco también, digamos, acá está el vaso sanguíneo pasando al costado de lo que es el tejido adiposo, que igual también es irrigado, ¿no? Pero digamos que por acá hay un vaso sanguíneo y acá está el tejido adiposo. Pues lo que pasa,
que al hincharse hace que quizás este vaso sanguíneo, debido a que tienen una gran elasticidad, hace lo posible para seguir irrigándose, pero ya no está del mismo grosor, quizás disminuye un poco a modo de tratar de acomodarse a lo que es el tejido adiposo que está inflamado. Pero ¿qué pasa cuando esto es constante? Que este vaso sanguíneo también va a tener una mayor presión, debido a de que si el vaso sanguíneo, que normalmente está así, pero debido al tejido adiposo inflamado, disminuye su calibre, lo que se llama, lo que es el grosor de un vaso sanguíneo se llama calibre. Al momento en el cual pasa así, la sangre va a seguir pasando con la misma fuerza. El corazón, al momento de ejercer el movimiento de lo que les comenté, ¿qué es lo que sucede? Que en la presión sistólica va a seguir siendo la misma. El corazón va a ejercer esa presión igual, pero el vaso sanguíneo va a ser más chiquito. ¿Qué es lo que pasa? Va a sufrir el vaso sanguíneo de una mayor presión, porque la velocidad, la fuerza en la cual está pasando la sangre va a seguir siendo la misma, indistintamente de que el vaso sanguíneo sea más grande o más pequeño. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al ser más pequeño va a haber más presión de lo que normalmente ese vaso sanguíneo soporta. Va a soportar una, dos, tres, cuatro veces porque nuestro corazón bombea sangre constantemente. Pero a lo largo del tiempo, ese vaso sanguíneo se va a quedar así. Quizás en el momento en el cual la obesidad no sea tratada, ese tejido adiposo va a seguir creciendo y este vaso sanguíneo se va a seguir comprimiendo, el calibre va a seguir disminuyendo, va a haber el vaso sanguíneo va a sufrir mayor presión arterial. ¿Y qué es lo que pasa? Que este vaso se va a seguir dañando al punto en el cual vamos a ver las consecuencias acerca de ello. No es algo como que, tengo presión arterial alta, pero no hay ningún problema. No, hay muchas consecuencias con respecto a ello, que vamos a ver más adelante. Reitero, al menos la presión usual, es por eso que en la mayor parte de imágenes que vamos a poder ver por internet, suele ser de 120/80. Sin embargo, debido a las edades, es que va a variar un poco. Presión sistólica, reitero, sistólica, que es cuando la sangre bombea para todo el cuerpo, se supone que tiene que ser menos de 120, se supone. Y cuando se trata de la presión diastólica, es más o menos menor, mejor dicho, a lo que es 80. Inclusive, por ejemplo, aquí es acerca de National Heart, Lung and Blood Institute. Por ejemplo, que les estaba buscando esta pequeña fuente. Aquí les estoy enviando una fuente también bastante confiable acerca de lo que es la presión arterial alta, que tiene información bastante comprensible y también muy, muy certera. Como les iba comentando, ¿no? Esta suele ser la presión normal, entre comillas, pero que, como justo mencionaba uno de sus compañeros, en realidad varía según la edad y según otros factores. Sistólica es cuando la sangre es expulsada con una fuerza que llega a irrigar a todo el cuerpo. La diastólica viene a ser cuando el corazón diastólica se distiende, crece el corazón, en otras palabras, ¿no? Se llena de sangre. Y la presión sistólica es cuando va a todo el cuerpo. Entonces, el hecho de que esta presión sea alterada es que daña estos vasos sanguíneos y acarrea diferentes tipos de consecuencias que vamos a ver aquí. Acá sí, disculpen, hubo una pequeña... al momento de editarlo, me imagino que habrán tenido alguna dificultad con respecto a esos carteles, pero no hay ningún problema, yo se los leo. Con respecto a las causas de la hipertensión, hay muchas. Una que justo se mencionó anteriormente viene a ser sobre el sobrepeso y la obesidad. Debido a que tenemos un elevado peso para lo que es la relación con la talla, es que este tejido adiposo va a dificultar un poquito lo que es la irrigación sanguínea normal. Especialmente hablamos de la obesidad. En la obesidad es donde más probabilidad hay debido a este tejido adiposo inflamado, como lo estaba explicando hace unos momentos. Otro factor muy importante, otra causa que suele ser entre las principales, viene a ser el alto consumo de sal en las dietas. Como mencionaba en los primeros cursos, el hecho de que el salero esté presente en la mesa y que nosotros, indistintamente de haber probado o no el alimento, a veces ya tenemos la costumbre de simplemente echarle sal. Así no hayamos probado el alimento, solemos echarle.
Es por ello que se suele recomendar a que el salero no esté en la mesa, sino que ya a toda la preparación se le eche un cierto punto de sal, porque la sal es un aditivo, es algo que nos ayuda a resaltar lo que es el sabor de las comidas. Entonces, ¿de qué ayuda? Sí, ayuda a que sea, tenga un mejor sabor, a que sea más fácil consumir, quizás algún alimento, pero tampoco no excedernos, ¿no? Que toda la preparación ya lleve una cierta cantidad de sal y ya no tener que estarle agregando individualmente al plato, debido a que esto es un factor muy importante que puede llegar a llevarnos a la hipertensión. Ahora, algo muy importante también es el causante de aquí, que viene a ser el estrés. El estrés también, no sé si nos hemos dado cuenta que cuando estamos en alguna situación estresante, no sé, por ejemplo, a menos si es que hablamos de la universidad, recuerdo que a veces una situación estresante muy común es cuando hacemos trabajos grupales y no mandan su parte y ya estamos cerca de la hora límite. Eso genera un cierto escenario, cierto momento de estrés. O el hecho de que quizás el carro se demore por A o B motivo y estemos a punto de llegar tarde al trabajo, también es un momento de estrés en el cual, si nos damos cuenta, estamos estresados, estamos en un punto en el cual ha aumentado quizás por ahí los niveles de adrenalina en lo que es nuestro cuerpo. Entonces, ello causa de que haya una cierta una mayor cantidad de lo que es mayor rapidez con respecto a lo que es la presión arterial, que haya, se eleve un poco. Pero obviamente depende de nosotros el poder controlarnos con respecto a esas situaciones que suelen ser muy frecuentes. Seamos sinceros, a veces por culpa de otras personas o algo ajeno a nosotros es que nos sucede algo. Entonces siempre tenemos que ver la forma en la cual podemos controlarlo adecuadamente. Es por ello que, repito, una visita al psicólogo nunca anda mal. Otro factor muy importante viene a ser el bajo consumo de fibra. La mayor parte, en diferentes estudios se trató de ver los factores alimentarios en los cuales se podría quizás prevenir este tipo de enfermedades como lo que es la hipertensión. Y se encontró como ya algo común en muchos de los pacientes que tienen hipertensión, en que el consumo de fibra de ellos era bajo, por no llegar a decir nulo. No llegaba quizás ni a la mitad de lo que solíamos consumir, que recordando un poquito, el consumo mínimo recomendado por OMS en gramos de fibra es de 25 gramos. Y recordemos que al menos aquí en nuestro país apenas si llega de 10 a 15 gramos. Digamos que apenas si llegamos a la mitad del consumo que deberíamos tener de fibra. Entonces, ese también es un factor, es una causa por la cual hay mayor probabilidad por ahí de hipertensión arterial en adultos. Otro factor muy importante es el sedentarismo, algo que vimos en las otras enfermedades, tanto en lo que fue el sobrepeso, en la obesidad, en lo que es la diabetes, también vimos el sedentarismo como una causa en común. Entonces, siempre tener mucho cuidado con esos periodos largos en los cuales estamos sentados. Por ejemplo, quizás después de la clase podríamos levantarnos un momento, quizás estirar un poco los brazos, caminar un poco por nuestro cuarto, por nuestra casa, o quizás si estamos en la oficina, también levantarnos un momento también. Inclusive se supone que se tendría que recomendar que por cada momento, cada hora en la cual estamos sentados, tener por lo menos de 10 a 15 minutos de actividad, no actividad física, pero al menos de alguna pausa activa en la cual podamos estirarnos, en la cual podamos levantarnos por un momento y no estar sentados todo el día, lo cual lamentablemente a veces no se da debido a que hay ciertos trabajos que ameritan que uno esté sentado todo el día. Entonces, si quizás si en el trabajo no es posible debido al tipo de trabajo, de carga laboral que tenemos, una recomendación sería que al menos en casa, si bien es cierto, yo sé que quizás al momento de llegar a casa queremos descansar y dormir y tal, pero quizás en nuestro día libre, quizás de forma interdiaria, tratar de caminar, tratar de hacer algo de actividad física, algo de ejercicio, poner música y bailar, es algo que yo siempre les recomendé a algunos pacientes que eran un poquito complicados en lo que era la actividad física. Entonces, una recomendación muy simple es quizás bailar, hacer tu actividad favorita, a modo de que estemos activos y prevenir lo que es el sedentarismo. Recordemos un poquito. Recomendación de OMS, un mínimo de 150 minutos semanales en adultos jóvenes. Eso dividido entre 7 nos da entre 20 a 25 minutos de actividad física diaria. Entonces ahí tratar de hacerle un poquito de caso a las recomendaciones de OMS, ¿no? Que siempre son a favor, a beneficio de nosotros, para poder cuidarnos y quizás disminuir poco a poco esta frecuencia que se da a este tipo de enfermedades crónicas y que no son transmisibles, cabe resaltar.
Antecedentes familiares. Con antecedentes familiares me refiero más que nada a que sí, a veces sí suele ser un factor que te puede predisponer el hecho de que tu padre, tu madre o quizás ambos o algún antecedente anterior, de alguna generación anterior, haya padecido de hipertensión, sí, quizás puede ser, es una causa, es un factor, pero no es determinante. No es que si mis padres tienen hipertensión, yo necesariamente voy a tener hipertensión. Recordemos, lo que se suele heredar en mayor frecuencia viene a ser los hábitos. Si es que veo que mi padre consume frituras y les echa bastante sal y en todas las comidas echa cantidades considerables de sal, yo también voy a hacerlo. Hay una gran probabilidad de que yo pase. O que ya mi paladar se haya acostumbrado a un gusto tan salado, en el cual si voy a otro lugar yo necesito echarle sal a la comida, ahí tenemos un cierto problema. Por eso es que siempre se recomienda, acorde a recomendaciones de OMS, es un máximo de 5 gramos de sal al día, a modo de también ayudar en la prevención. Cabe resaltar de que esto es más que nada con pacientes sanos. Esos 5 gramos de sal durante el día, a los que me refiero, es en pacientes sanos. En pacientes que tienen hipertensión arterial, la cantidad de sal varía mucho según el tratamiento. Hay algunos que, si tienen tratamiento farmacológico, el nutricionista ve por conveniente colocarle una cantidad como máximo. Algunos 3 gramos, algunos 2 gramos, dependiendo del grado de hipertensión que tengamos y también dependiendo del grado del cuidado que ya de por sí el paciente tiene con sus alimentos, si es que está haciendo caso a las recomendaciones, si es que está consumiendo el tratamiento farmacológico que le prescribió el médico, entre otros tipos de factores, los cuales ya el nutricionista ve y dice, ok, si está controlada su hipertensión, no hay ningún problema, puedes consumir máximo tanto. Por eso ese tipo de recomendaciones sí son personalizadas, pero a recomendación general, OMS recomienda 5 gramos de sal como máximo durante el día. Otra causa, otro factor por el cual se puede dar esta hipertensión es por el consumo de tabaco. Como justo les mencionaba anteriormente, hay sustancias en este tipo de cigarros que también causan una presión arterial elevada, que con el tiempo poco a poco se va manteniendo esa presión. Digamos que mi presión arterial está así y yo comienzo con el hábito de fumar. Al momento en el cual yo fumo, aumenta un poco la presión y de ahí se nivela. Pero este hábito ya llega a un punto en el cual quizás se puede llevar un cierto tipo de adicción, en el cual yo no puedo estar sin fumar por lo menos una vez al día. Entonces, esta presión arterial ya no llega a volver a ser la misma de antes, va aumentando gradualmente. Y es por ello que el consumo de tabaco es una de las causas también por las cuales se da la hipertensión, ¿no? Una de las tantas toxinas que tiene los cigarrillos es que también causa esta hipertensión en los adultos. Otra causa es el consumo elevado de alcohol. En gama sustancias, no sé si a veces por ahí, una vez es que alguien por ahí habrá escuchado en el chat, que a veces te decían, si tienes frío, fuma un cigarrillo y así ya no vas a tener frío. Tiene no tanto de verdad. La única forma, la única causa por la cual, entre comillas, te quita el frío al momento de fumar es como a lo que me refiero, que aumenta la presión arterial. Al momento de aumentar la presión arterial es que nos vamos sintiendo un poquito más como que en estado de alerta. Por eso es que a veces dicen, si estás con sueños, si es que estás así medio, por ejemplo, hay algunos, recuerdo que de seguridad o a veces cuando estaban en algún servicio militar y tal, que te decían, ¿no? Para que tú estés al tanto y puedas resguardar tu puesto todo el tiempo, solían fumar, un hábito que a veces se hacía muy común, pero que en realidad no tiene tanto de verdad. No es que te quite el frío, es que simplemente aumenta la presión arterial y eso causa que por ahí tengamos un poquito de bochorno y digamos, ah, bueno, ya me calenté, ya estoy bien, ya no tengo frío, me entretuve con el cigarro, entonces ya tampoco tengo sueño, pero en realidad tampoco no es tan cierto. Y es más, es dañino. Entonces, tener mucho cuidado para aquellos que quizás tenemos este hábito. Con respecto a lo que es el alcohol también, no sé si se han percatado que al momento en el cual consumimos cualquier bebida alcohólica, también esto aumenta nuestra presión arterial y es por eso que en muchos casos tenemos un poco de calor, ¿no? Estamos quizás tomando en algún lugar y ya nos quitamos el abrigo o ya decimos, uy, hace un poquito de calor, hay que abrir la ventana y tal, es debido a que también ciertos compuestos de lo que es el alcohol y ciertos compuestos de lo que es el tabaco, al momento en el cual ingresan a nuestro sistema, es que aumentan la presión arterial y es por eso que sentimos menos frío. Pero son dañinos, así que tener mucho cuidado con ellos. Ahora, una causa muy usual también, que quizás esto sí está fuera de nuestro control. Lo demás, la mayor parte, si nos damos cuenta,
están dentro de nuestro control. El sobrepeso y la obesidad, al momento en el cual uno va a un nutricionista para hacerse un chequeo y tal, o estamos saltando de nuestro peso y tratamos de mantener una salud adecuada, este factor es prevenible. El alto consumo de sal en la dieta también es prevenible. Podemos ir disminuyendo poco a poco e irnos acostumbrando. Lo que es el estrés también. Si bien es cierto, no controlamos los factores que nos causan el estrés, pero sí controlamos cómo asimilarlo. El bajo consumo de fibra también es algo que se puede prevenir mediante que vayamos haciendo un cierto en el cual un, una entrecomida, una media mañana o media tarde sea alguna fruta. Y ahí podemos ir incorporando la fibra en nuestro día a día. Otra forma de incorporar la fibra, que inclusive vamos a hablar un poquito más adelante en recomendaciones, viene a ser el consumo de cereales, el consumo de menestras, que también tiene una cantidad considerable de fibra y que así nos ayuda a llegar al mínimo, siquiera, de requerimiento de fibra que tenemos al día. El sedentarismo también es algo que se puede controlar. El consumo elevado de alcohol y de tabaco también es algo que podríamos controlar. Los antecedentes familiares es un poco complicado, pero no es algo que no se pueda tampoco, que sea imposible, que ya estemos destinados a tener hipertensión porque nuestros padres tuvieron hipertensión. No, más que nada se heredan los hábitos, entonces es por ello que se tiene que tener cuidado en observar, ¿no? Y también quizás quitarnos la venda de los ojos, que a veces decimos, no, pero en mi casa solemos consumir con este punto de sal. Sí, pero quizás no es el adecuado. Y eso lo comprobamos cuando vamos a otro lugar y decimos, esto no tiene sal, esto está insípido, cuando en realidad sí lo tiene. Una forma en la cual podemos cambiar este hábito es mediante el uso de ciertas hierbas aromáticas que ayudan a realzar el sabor sin aumentar la cantidad de sodio que consumimos diariamente, ¿no? Entonces sí, hay causas que sí podemos prevenir. Las de aquí arriba quizás no tanto, ¿no? La falta de políticas regulatorias del comercio de alimentos no saludables. Con ello me refiero a estos snacks que siguen teniendo el octógono de alto en sal. Recuerdan que les hablé con respecto a un control de calidad, que a veces la empresa, a modo de beneficiarse, obviamente, porque la empresa no quiere perder, es también viendo la forma en la cual disminuimos la cantidad de sodio en nuestros productos. Pero hay algunos que no, que siguen teniendo la misma cantidad de sodio y que nuestro consumo de ese tipo de productos es frecuente. Entonces, eso entraría también como parte de alto consumo de sal en la dieta. Quizás no le estamos echando la sal, pero sí consumimos alimentos que son ricos en sodio, dentro de los cuales tenemos a ciertos snacks que vamos a ver que el octógono de alto en sodio ahí bien puesto en el producto. También el consumo de ciertos enlatados, que para una forma de conservar el alimento desde antiguas épocas viene a ser mediante el agregado de sal, por ejemplo. Si hablamos de aquí de Perú y de otras regiones de aquí de Latinoamérica, los incas, a modo de poder, bueno, los incas inclusive desde épocas anteriores, también épocas milenarias, se veía acerca de agregar la sal en la carne y secarla, a modo de que así se preserve y pueda llegar a diferentes partes del Perú, mediante el comercio y mediante el hecho de que lo lleven los chasquis. Entonces, este agregado de sal para preservar el alimento viene de épocas anteriores y se ha llevado en la actualidad mediante los enlatados. Hay enlatados que tienen el octógono también de elevado en sodio, debido a que también usan sal como una forma de conservar el alimento por mayor tiempo. Entonces, tenemos a los snacks, tenemos algunos alimentos enlatados y otro alimento que suele ser de elevado contenido de sal vienen a ser los embutidos. Algo que recuerdo que un compañero o compañera comentó en el grupo, comentó en el chat de la reunión acerca de que los embutidos, si es que eran buenos durante el embarazo o no. En realidad se suele recomendar no consumir tantos embutidos debido a que tienen alto contenido de grasa y alto contenido de sodio, ambos causales de diferentes enfermedades crónicas a largo plazo. Entonces, siempre se suele instar a que no se consuma tantos embutidos. ¿Que se puede dar un cierto gusto? Sí, de forma ocasional, sí, pero que no es algo frecuente. He visto a muchas madres cuando hacíamos campañas de salud que una forma muy rápida de poder mandarles la lonchera a los pequeños viene a ser un pan con jamonada, un pan con hot dog o un pan con alguno de estos tipos de embutidos que ya están listos, que simplemente los tenemos en la refri, los sacamos, lo ponemos en el pan, cerramos el pan y listo, ya está la lonchera. ¿Cuál es el detalle? Que a veces las mamás no sabían qué contenía este tipo de productos, que son fáciles, son ricos, a los niños les suele gustar, pero en el trasfondo viene a ser que tienen alto contenido de grasa y alto contenido de sodio. Y hablando nuevamente de lo de la situación de embarazo, es que las mujeres tienden,
debido al desorden hormonal que solemos sufrir cuando estamos embarazadas, es que también solemos retener líquidos y el hecho de que haya alimentos de alto contenido de sodio hace que el cuerpo aumente esa retención de líquido y comienzan a hincharse los pies. La mujer embarazada suele estar un poco más incómoda, más hinchada, a veces se siente un poco mal. Entonces, es por ello que se suele evitar este consumo de alimentos, no solamente en el embarazo, sino de forma general. Y hay por ahí algún otro factor o alguna otra razón por la cual quizás debamos evitar, es la que les acabo de mencionar, que también es un factor a que tengamos más predisposición a la hipertensión, ¿no? Una enfermedad bastante grave si es que no se trata a tiempo. Veamos un poquito las consecuencias. Tenemos, dentro de las primeras, la insuficiencia renal. El hecho de lo que pasa de que el riñón se encarga de siempre filtrar lo que es la sangre. Y esta sangre, al estar tan cargada de lo que es el sodio, hay unos ciertos túbulos dentro del riñón. Uno de ellos se encarga de ahí donde se acumula a veces el sodio. Y mientras más sodio se acumule, mientras más sal se acumule, es cuando va a absorber, va a atraer más agua, puesto que el sodio, no sé si se han dado cuenta, de cuando consumimos canchita o algún alimento salado nos provoca tomar mayor cantidad de agua. ¿Eso es debido a qué? A que el sodio suele, en realidad, al momento de encontrarse también el riñón, ya cuando se va a filtrar esa sangre, es que suele atraer mayor cantidad de agua. Y es por eso que a veces estamos con los labios secos o queremos tomar más agua luego de haber consumido algo salado. Entonces, el hecho de que ese riñón se vea afectado de esa forma y de forma constante es que a largo plazo causa una insuficiencia renal, la hipertensión. Inclusive que puede llegar a hemodiálisis, que hemodiálisis es cuando ya el riñón no está filtrando como tiene que ser. Hay diferentes etapas de la insuficiencia renal y la última ya es cuando el paciente necesita de hemodiálisis, cuando ya el riñón no está funcionando en lo más mínimo y requiere de una maquinaria para filtrar la sangre como si fuera un riñón, lo cual, muy aparte de ser costoso, a veces es difícil encontrar ese tratamiento de forma gratuita en centros de salud. Tenemos que ir constantemente para que no tengamos ninguna consecuencia negativa en el cuerpo, ya que si es que el riñón no funciona, no está filtrando nada, las toxinas van a seguir en el cuerpo. Entonces es por ello la gravedad de este tipo de enfermedades como lo que es la insuficiencia renal. Enfermedad que vimos también en diabetes. Ojito, esa insuficiencia renal suele ser causada por muchos factores y uno de ellos es la hipertensión. Otra consecuencia muy grave viene a ser la ceguera y las cataratas, al igual que cuando se refería a lo que era la diabetes. Debido a que los vasos sanguíneos se encuentran en todo el cuerpo, entre los vasos sanguíneos más finos los encontramos aquí en los ojos. Entonces, el hecho de que los vasos sanguíneos de todo el cuerpo se vean afectados debido a elevados contenidos de sal, de sodio, mejor dicho, en la sangre, causa a largo plazo también este tipo de enfermedades del área visual, ¿no? La ceguera, las cataratas, bueno, acá por aquí se repitió lo que es la ceguera. Eh, Algo muy importante, ya que esto afecta directamente a lo que son los vasos sanguíneos, vemos acerca de los ataques cardíacos y de derrames cerebrales. Esto debido a que como mencioné, la presión arterial afecta no solamente, afecta a nivel cardiovascular, al corazón, ya que la presión sistólica y diastólica aumenta, a los vasos sanguíneos, y dentro de los vasos sanguíneos obviamente tenemos a uno que irriga también el corazón, hay uno que irriga a lo que es el cerebro, y estos se ven lamentablemente afectados debido a la hipertensión arterial. Acá creo que se repitió un cartel. Y que esto, obviamente, a largo plazo, si estamos hablando del corazón, si estamos hablando de lo que es el cerebro, que ya se ve afectado negativamente, ya que la irrigación no llega a ser al máximo, sino que hay algunos vasos sanguíneos que se van rompiendo debido a la presión excesiva. Cuando tenemos un tubo de agua y le viene excesiva presión, llega un punto en el cual ese tubo va fugando y se rompe. Eso puede pasar en diferentes partes del cuerpo y una de ellas, y muy delicada, viene a ser el cerebro, que puede llevar a muy largo plazo a la muerte prematura. No estoy tratando, no es de ánimo de asustar, pero sí es una causa que a largo plazo, por eso es que ya lo pongo aquí en la cumbre del árbol, ya lo último viene a ser la muerte prematura. Entonces sí tengamos mucho cuidado con este tipo de enfermedades crónicas. Que hay muchas, de todos los factores que hemos explicado aquí, hay varios que se pueden prevenir y que dependen 100% de nosotros. Entonces, siempre tener bastante cuidado. Los que tienen antecedentes familiares desde pequeños deben tener hábitos saludables porque de adultos es muy difícil. Sí, eso sí, en realidad es más complicado
alterar o cambiar los hábitos alimentarios de un adulto que los de un niño, porque el niño se encuentra en constante aprendizaje. Si es que ve que los padres consumen alimentos de una forma, el niño va a adquirir ese tipo de hábitos, ese tipo de formas de las cuales consume, ese paladar también hay que acostumbrarlo. Por eso es que siempre se habla mucho en lo que es la alimentación infantil, que lo vamos a ver en algunas clases posteriores, que desde ahí es siempre tratar de no darles tanta sal de pequeños, ni tanta azúcar, debido a que ya el paladar de ellos se acostumbra a esas cantidades y si queremos corregirlos nuevamente, ya va a ser quizás un poquito tarde, les va a costar un poco más, en cambio si desde pequeños los formamos de una forma, es que ahí también ayudamos a que ellos no padezcan de algo que quizás nosotros estamos padeciendo. Entonces, siempre en realidad depende mucho también de los padres, de qué tanto estén enfocados. Quizás ellos saben, ¿no? Dicen, no, mis padres tuvieron esta enfermedad, tengo que cuidarme y también tengo que cuidar a mi pequeño o pequeña. Entonces siempre es tener bastante cuidado acerca de cómo estamos formando a los pequeños. Vamos a continuar con algo muy importante por ver que viene a ser la frecuencia diagnosticada. Este término que lo hemos visto a veces anteriores. Hay muchos que suelen padecer de hipertensión arterial, pero que no saben que tienen hipertensión arterial. En realidad, en lo que respecta a si vemos por sexo, vemos que el sexo masculino, lo que son los hombres, tienen mayor predisposición, pero no es algo muy diferenciado. Conforme han pasado los años, es que estas cantidades se han ido igualando. Por lo general, la frecuencia, como acabamos de 24% en hombres, solía ser mayor que la de las mujeres, pero ahora la de las mujeres ha ido igualándose poco a poco a la de los hombres. Algo muy importante que estas son cifras del INE del año 2022. Obviamente ya, como ya ha pasado lo que es el 2023, ya completamente, es que ya poco a poco van a ir censando nuevamente, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática de aquí del Perú nuevamente va a sacar las cifras que ya obviamente se van a ir actualizando por lo largo de estos meses, ¿no? Lo cual equivale a un total de 5.5 millones de peruanos mayores de 15 años, ¿no? Es más que nada, esta suele ser la cifra en la cual se suele dar lo que es la hipertensión en adultos. Bueno, desde personas de 15 años en adelante, imagínense. Algo también es que tendría que llamarnos bastante la atención viene a ser que el MINSA indica, el Ministerio de Salud, que solo el 68% de pacientes diagnosticados reciben tratamiento. Aquí no estamos hablando de pacientes que no han sido diagnosticados, porque esos pacientes no hay forma en la cual el sistema de salud pueda saber si tienen hipertensión o no, salvo que realmente se acerquen al centro de salud y vean. Hay muchos que en realidad no se dan cuenta. Por ejemplo, recuerdo que hubo una vez que hubo una paciente que vino, como siempre hacíamos campañas de salud, se acercó, ¿no? Y quería hacerse un chequeo, todo. Pasó por lo que era el área técnica, que recuerdo que se encargaba el área de enfermería. Como a veces no teníamos mucho personal, entonces obviamente el área de enfermería se encargaba. Y le tomaron, ¿no? La presión arterial y todo ello, y estaban ahí recién anotando, pasando los datos, y ya estaba en consulta con nosotros con nutrición. Y de ahí se acercaron y nos dijeron, un momento, por favor. Nos acercamos y era que la paciente estaba con la hemoglobina, la hemoglobina la tenía baja, el nivel de glucosa en sangre era elevadísimo, la presión arterial había salido muy elevada y la paciente estaba normal. Nosotros le preguntamos, disculpe, ¿no siente algo? ¿No le duele un poco la cabeza? Y dijo, sí, me siento un poco mareada, pero creí que era porque no había desayunado. Y a veces se manifiesta solamente con un mareo, pero la presión puede estar en 180, en 200 y la persona a veces no se da ni cuenta. Entonces, estas son unas enfermedades silenciosas que debido a que son silenciosas, son muy preocupantes en la población, debido a que hay personas que, reitero, no saben que padecen estas enfermedades hasta el momento en el cual acuden a un centro de salud o como pasó en la señora, ¿no? Mediante alguna campaña de salud que vamos a un parque o vamos a alguna parte y hay diferentes tipos de carpas, ¿no? Donde solemos ejercer nuestros servicios gratuitos a la población y ahí recién a veces se dan cuenta. Entonces siempre igual que en la clase anterior, les insto, ¿no? Les recomiendo el hecho de este tipo de chequeos de lo que es el área de salud, al menos de forma anual, a modo más que nada de prevenir en vez de tratar, ¿no? Porque hacer el tratamiento, vemos estas cifras. Solo el 68% de pacientes diagnosticados recibe tratamiento y el otro 32% no le recibe
como lo dije en la clase anterior, ya sea porque quizás vive muy lejos y no tiene quien lo lleve, lo cual suele pasar en adultos mayores. Puede ser que a veces no quiera tratarse, dice, no, pero a veces hay la clásica frase, ¿no? De algo me tengo que morir. A veces hay algunos adultos que vienen al consultorio y nos dicen ese tipo de frases. Hay otros motivos, por ejemplo, que quizás el centro de salud no tiene los medios, quizás el centro de salud no ha sido abastecido debido a que a veces todo suele ser muy centralizado y no se suele repartir a diferentes centros de salud. Entonces, hay muchos factores, o quizás el hecho de que no hay suficiente presupuesto para poder adquirir la cantidad de tratamiento farmacológico para este tipo de pacientes. Entonces, son muchos factores por los cuales este 32% sobrante no recibe tratamiento. Y hablamos de los diagnosticados. De los no diagnosticados no tenemos registro hasta que se acerquen a un centro de salud y por ahí se enteren de que tienen hipertensión arterial. Entonces vamos a continuar ahora con lo que es la dislipidemia. Uy, creo que aquí... ya. Ok, con respecto a lo que son las dislipidemias, acorde a definiciones del Ministerio de Salud, son alteraciones de sangre en concentración, ya sea de lípidos, ya sea de colesterol. Dentro de los lípidos encontramos a lo que es el colesterol, a lo que son los triglicéridos, o a veces se da en ambos. Cuando se da en colesterol, se llama hipercolesterolemia. Cuando se da en triglicéridos, hipertrigliceridemia. Y cuando ambos niveles están elevados, tanto de triglicéridos como de colesterol, se llama ya una dislipidemia mixta. ¿De qué se trata esta dislipidemia? Como les mencionaba, al momento en el cual nosotros consumimos un elevado contenido de energía y gastamos menos de lo que consumimos, el resto se almacena en diferentes formas, ya sea de forma de glucógeno en el hígado y en otras partes musculares. Y si es que el cuerpo ya no tiene espacio, ¿qué hace? Lo almacena a forma de tejido adiposo. Cuando este medio, por el medio del tejido adiposo, se satura, ¿qué es lo que sucede? Que comienza a ver este tipo de moléculas de colesterol y de triglicéridos comenzando a aparecer aquí en sangre. ¿Hay niveles normales? Sí, pero ya cuando estos niveles se sobrepasan es cuando estamos hablando de este tipo de dislipidemias. Y ahora, este tipo de moléculas son bastante grandes, son bastante pesadas y se suelen adherir a los vasos sanguíneos. Eso es lo que vemos aquí, es un vaso sanguíneo. Entonces, y lo que vemos de amarillo viene a ser ya sea colesterol, ya sea triglicéridos, alguno de ellos se está acumulando aquí. Cuando esta acumulación se va solidificando, porque recordemos que la grasa, cuando tiene una cierta temperatura, se comienza a solidificar. Entonces, esta grasa se va solidificando en lo que es el vaso sanguíneo, lo cual forma algo llamado ateroma. Cuando se forma este ateroma, es que no permite el paso normal de la sangre. Es como que una tubería se le haya esté con sarro o se le haya atorado algo. Digamos, no sé, un juguete de hule o algo que se haya atorado por ahí en una tubería de nuestros hogares. ¿Qué es lo que pasa? Que el agua no corre con normalidad, el caño se nos tapa, a veces hasta hay fugas. Lo mismo pasa con lo que respecta a nuestros vasos sanguíneos, que si bien es cierto, tienen una gran elasticidad estos vasos sanguíneos, también el hecho de que estén tapados por este ateroma, ¿qué es lo que causa? Mayor presión arterial, causa el hecho de que la sangre no pase con normalidad, por eso no se irrigue completamente ciertas áreas de nuestro cuerpo y obviamente causan diferentes consecuencias para nosotros que vamos a ver entre un momento. Acá son valores obviamente generales, pero que por lo general se suelen mantener en muchos laboratorios, ¿no? Reitero, todo depende del laboratorio, del tipo de reactivo, de la forma en la cual procesan la muestra, si es que es centro de salud, de algún tipo de clínica, pero los valores usuales a tener en cuenta es que para que se hable de hipercolesterolemia es de un colesterol total mayor a 200 miligramos por decilitro. Es una cifra que suele ser estandarizada, pero que obviamente quizás en algún otro centro de salud vamos a ver un 210, un 201 o quizás un 190, ya lo consideran como probable de hipercolesterolemia, entre otras cosas, ¿no? Pero por lo general suele ser esta cifra. Hipertrigliceridemia es cuando vemos valores mayores a 150 miligramos por decilitro. Y también hay otra forma, hay muchas formas en las cuales nosotros podemos medir
lo que es estos lípidos en sangre. También es debido a HDL. Como mencioné en la primera clase, no todas las grasas son malas. Inclusive en nuestro cuerpo hay una reserva de grasa que es positiva, por así decirlo, que viene a ser la HDL. Inclusive hay tres tipos, que inclusive les puedo colocar aquí en lo que es el chat. A ver, voy a leer. ¿Por qué laten los párpados o debajo del ojo? Por lo general suele ser también puede ser muchos factores. Puede porque ya la persona padece de una presión arterial alta, puede ser por un momento de estrés que ha llegado quizás a ese nivel en el cual comienza a parpadear el ojo, comienzas a sentirte así un poquito sofocado. Hay muchos niveles de estrés que en realidad nosotros quizás no nos percatamos o decimos, no, me pasa cuando me tenso mucho, pero también hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué chequeo? Con respecto a ello, por lo general, y lo digo porque también soy paciente, yo a veces al centro de salud de forma anual, porque obviamente hay casos de más emergencia y lo mío es un chequeo anual que se hace, es ir, ¿no? Siempre, al menos en mi caso, cuando se trata del CIS, saco cita con medicina y le digo, ¿no? Por favor, si quisiera que me pueda mandar, porque quiero chequeos. Obviamente, debido a los antecedentes familiares que yo poseo, es un poquito más fácil en cierta forma de que lamentablemente me den por lo mismo de que, en mi caso, por ejemplo, mi padre es hipertenso, mi madre tiene una posible resistencia a la insulina, todavía por el momento está como que controlada, no ha habido, y también por parte de mis abuelos también suelen tener ello. Entonces, yo al mencionarle ello, obviamente el médico me va a decir, no, ok, ok, inclusive como sin antecedentes, en realidad hacerse un chequeo no es muy complicado, ¿no? Lo solicitamos, no pedimos que por favor nos puedan hacer un chequeo general, porque quiero saber cómo estoy, ¿no? Es una forma, ¿no? Ya, si es que el centro de salud te dice que no hay reactivos, es una situación que se puede dar. Lamentablemente aquí en el país a veces no llegan los reactivos. Por ejemplo, una vez que fui al centro de salud para hacerme otro tipo de chequeos, me mencionaron que no había reactivos para triglicéridos ni tampoco para colesterol. Solamente, no había ni para triglicéridos ni para bilirrubina, creo. Para otros exámenes sí había. Entonces, a veces suele pasar, sí, lamentablemente no debería, pero sí suele suceder eso de que los centros de salud les faltan reactivos. Pero al menos tratar de chequearse una vez al año, ¿no? Al menos mencionarle eso al médico, ¿no? De que uno desea hacerse este tipo de chequeos. No hay cultura de prevención, las personas ven normal vivir. Sí, lamentablemente a veces normalizamos nuestros males. A veces decimos, sí, me duele la cabeza y estoy un poco mareada, pero es algo normal. Cuando uno de los síntomas en los cuales ya sea que tenemos presión elevada o puede ser por este tipo de dislipidemias, también una de sus manifestaciones suele ser eso, de que cuando uno se levanta muy rápido, solemos tener estos mareos, que a veces suele ser normal. Si es que uno se hace un chequeo y salen todos tus resultados normales, es que quizás realmente te has levantado muy rápido. ¿Puede pasar? Sí, pero cuando ya es muy frecuente y llega un punto en el cual se te nubla la vista o quizás se nos pone los ojos un poquito, sabemos, ¿cómo decir la expresión? Que se nos nubla un poco la vista y tal, y no nos podemos estabilizar completamente, sí deberíamos hacernos un chequeo, realmente. Y mencionar eso al médico, ¿no? Que he tenido esto, he tenido aquello, quisiera hacerme un chequeo para ver cómo estoy, ¿no? Que es algo que a veces, debido al hecho de que no tengan los reactivos o que no haya suficiente presupuesto, suele pasar de que a veces nos digan que no, que lo que pasa es que tenemos mucha demanda. Sí, hay muchos pacientes que ya están diagnosticados y que necesitan un cierto control, y a veces a los que quizás recién nos haremos el chequeo, a veces nos dejan un poquito de lado, pero también debemos comprender un poquito que a veces el sistema de salud obviamente no es perfecto, ¿no? Pero ahí también insta en nosotros el hecho de que ya, ok, un mes me dijeron que no hay reactivos, quizás me digan, no, el siguiente mes va a llegar, al siguiente mes yo voy al centro de salud y le digo, disculpe, solicité para que me hagan análisis así generales, quiero hacerme por lo menos el chequeo anual y quisiera a veces que ya reactivos, ¿no? Nada cuesta ir y consultar, cosa que a veces el centro de salud lo tenemos muy cerca, pero a veces no lo hacemos. Recuerdo que cuando hacíamos este tipo de campañas que yo les mencioné, en realidad muchos nos agradecían porque decían, la posta la tenemos aquí a la esquina, pero no vamos. Nosotros venimos más que nada cuando ustedes vienen. Y sí, a veces quizás por flojera, porque tenemos muchas cosas que hacer, o tenemos otras cosas en la mente que a veces dejamos un poquito de lado este tipo de chequeos,
solemos dejar bastante de lado la salud y no hay este pensamiento preventivo, sino ya cuando tengo los síntomas recién acudo. Y ahí es cuando también saturamos poco a poco el sistema de salud, ¿no? Son muchos factores, empezando por lo que comentó uno de sus compañeros, ¿no? La cultura que a veces no tenemos de prevención, sino de tratamiento, lo cual genera también mayor gasto. Quizás no estaba aquí en el árbol, pero un gasto también de la hipertensión viene a ser, una consecuencia también viene a ser mayor gasto público. El hecho de que este tipo de pastillas que son para diferentes pacientes, porque hay pacientes, no sé si tendremos algún familiar o conocido que tenga hipertensión, no solo en tener la misma medicación. En mi caso, mi padre toma un cierto tipo de pastillas para la presión, pero mi abuela toma otro tipo de pastillas. Mi abuela de parte paterna también toma otras pastillas. Tienen diferentes denominaciones y que el médico obviamente ve por conveniente recetar algún tipo en específico. Entonces, esto también genera un gasto público. Es por ello que a veces también los reactivos o sea, es toda una cadena el hecho de que no tengamos esta cultura de preventiva que debería haber, ¿no? Entonces, como les comentaba, hay diferentes tipos de grasas buenas y malas, que hay ciertos tipos de niveles que obviamente una alteración en ellos tiene consecuencias en nuestro cuerpo. HDL, vamos a ver, HDL, se los voy a escribir aquí en el chat, ¿sí? Es High Density Lipoprotein. Es una lipoproteína de densidad elevada. Esta grasa es considerada buena. La voy a colocar entre comillas porque tampoco no es como que sea buena, sino que en realidad comparado con los otros tipos de grasa no es dañina. Ahora, ay, creo que presioné la otra tecla. No hay problema. Hay otros tipos de grasa, la LDL, que es Low Density, por ahí un poquito de inglés, lipoprotein, que es considerada mala. Inclusive, si es que googleamos un poquito HDL y LDL, van a poner al HDL como un angelito y al LDL como un demonio. Por lo general suelen haber este tipo de imágenes en internet, debido a que comparado con cuando la LDL, Low Density Lipoprotein, al momento en el cual está elevado en nuestro cuerpo, puede ser un indicador de dislipidemia. Mientras que la HDL, si vemos un poquito aquí en la parte de acá, HDL, ya no ponen mayor a tanto, mayor a tal. No, en HDL menor a 50. Entonces hay un límite mínimo de HDL que debemos de tener en el cuerpo. En cambio, cuando se llama de triglicéridos y colesterol, hay un máximo. Si nos pasamos de este máximo, hay una dislipidemia. En el caso de HDL tiene que haber un mínimo, que acá me parece que no salió el de mujeres. Permítanme, les busco a ver HDL, niveles normales, mujer. Y se los coloco en el chat, no se preocupen. Suele ser, en el caso de mujeres, menor a ya. Mujeres, vamos a poner aquí, HDL menor a, bueno, en el caso de hombres y mujeres suele estar, a ver, en peligro, ya, deseable 60. En el caso de mujeres suele ser 60, a ver, sí. En el caso de mujeres suele ser menor, si es que es menor indica un peligro. A ver, un momentito. Vamos a ver, acá mismo lo tengo. Me parece que no salió el momento de editar, sí, disculpen. A ver, vamos a ver. Lo tengo en la parte de acá. Sí, aquí está. Vamos a continuar en la parte de acá. Acá estás. Acá. Sí, en el caso de mujeres es menor a 40, de hecho. El menor de 60 más bien viene a ser menor de 40, ya indica un peligro, que es miligramos por decilitro. En el caso de mujeres, cuando el HDL es menor a 40 miligramos por decilitro, mientras que en el caso de los hombres viene a ser a menor a 50 miligramos por decilitro. Entonces, ahí les he colocado el valor. Vamos a ver, ¿dónde está la clase? Aquí está. Entonces, reitero, HDL, High Density Lipoprotein, se mide cuando es peligroso cuando es menor a esto, porque en realidad tendría que ser mayores los valores de HDL comparado con lo del LDL, que es otra forma en la cual se suele medir también
la probabilidad de esta dislipidemia. Se puede diagnosticar gracias también al HDL. Sin embargo, se suele más que nada mandar los tres: el nivel de colesterol, el nivel de triglicéridos y también de HDL, para poder así descartar o quizás diagnosticar el caso de que el paciente sí tenga alguna de estas dislipidemias. Entonces, vamos a continuar. Dentro de las causas de la dislipidemia en adultos, también hay muchas. Una muy en común y que vimos anteriormente, el sobrepeso y la obesidad. Debido más que nada a los hábitos alimentarios que las personas con sobrepeso u obesidad suelen tener lamentablemente. Alimentación rica en grasas saturadas, alimentación rica en carbohidratos refinados que a largo plazo se van transformando al modo de almacenamiento en tejido adiposo. Entonces, esto también es una de las causas por las cuales el adulto puede padecer de dislipidemia. Antecedentes familiares, reitero, se suele heredar más que nada los hábitos alimentarios. Con respecto a los valores, un poquito hablando de un ejemplo personal. En el caso de mi familia también, mi padre también tiene dislipidemias diversas, tanto triglicéridos como colesterol. Estamos hablando de una dislipidemia mixta. Pero eso no quiere decir que en mi caso se vaya a manifestar de esa forma. Yo por el momento, al menos según el último chequeo que me hice, en realidad estoy bien. Debido a que obviamente mis hábitos alimentarios, gracias a que también se transforma un poquito la carrera, un poquito también de seguirme informando constantemente, también me han ayudado a tener una alimentación un poquito más balanceada de la que suele tener mis padres. Entonces, es un factor que se puede llegar a ir modificando siempre y cuando haya el deseo y la voluntad de realmente hacerlo. Otra causa muy usual también de dislipidemias es la diabetes. También lo que es el bajo consumo de fibra. La fibra ayuda en muchos factores, como hemos podido ver. Ayuda a la saciedad, lo cual nos ayudaría a prevenir o también a tratar lo que es el sobrepeso y la obesidad. Se suele recomendar alimentos ricos en fibra en pacientes con sobrepeso u obesidad, a modo de saciar al paciente, que nos tenga ese deseo de querer comer más, y también a modo de que estos alimentos que son ricos en fibra suelen tener un bajo contenido de calorías. Entonces, ayuda a regular la cantidad de calorías que consumimos y al momento de fomentarle la actividad física al paciente, vuelve el equilibrio y así ayudamos al paciente a que poco a poco vaya bajando de peso. Otro factor que podríamos prevenir es el sedentarismo, el hecho de hacer actividad física cada vez más y más seguido. No digo que de un día para otro corramos una maratón, no, en realidad tiene que ser algo progresivo, paulatino y que forme parte del hábito del paciente. Porque si mandamos al paciente una rutina de ejercicios y una alimentación que no le gusta, no va a haber mucho apego. Así sea la mejor rutina que vamos a hacer muy rápido, si el paciente no se acostumbra a realizarla, lo va a abandonar o lo va a hacer cuando se acuerde. Y eso lo que queremos es formar un hábito, no obligar al paciente a que se sienta, no hacerlo sentir obligado o hacer algo que no le gusta. Entonces es por ello que siempre todo esto, el tratamiento dietoterapéutico como también la actividad física recomendada, se suele hacer de forma personalizada. Se le pregunta al paciente qué suele hacer, qué actividad física le gusta, le podemos dar diferentes ejemplos y así armar juntos un esquema que realmente le sea atractivo, que quiera cumplirlo y que también sea saludable y ayude al objetivo, ¿no? Entonces, por ello que este tipo de tratamientos nutricionales y en toda otra índole siempre son personalizados. Lo que le funciona a una persona no le va a funcionar a la otra, debido a que todos tenemos hábitos diferentes. Entonces, otra causa muy usual viene a ser debido al síndrome metabólico. El síndrome, cuando hablamos de síndrome, es cuando hay varias enfermedades concomitantes que se suelen presentar en este tipo, mediante diferentes estudios. Por ejemplo, el síndrome del ovario poliquístico, ¿en qué difiere del ovario poliquístico? A que no solamente es el ovario poliquístico, sino que también hay otras enfermedades, como por ejemplo, suele haber sobrepeso u obesidad y otro tipo de enfermedades. En el caso del síndrome metabólico, es cuando vemos a la obesidad, a la diabetes y a la hipertensión. Suele ser eso lo que es el síndrome metabólico. Y también se suma consigo, a largo plazo de estos tres, se lleva también la dislipidemia. Entonces, ahí es donde formamos un síndrome, cuando son varias enfermedades concomitantes en un mismo paciente y que todas estas enfermedades están relacionadas una con otra. También esteroides, para aquellos que por ahí
Antiguamente veíamos, ¿no? Algunos personajes, ya sea de la farándula o de otro tipo de índole, que veíamos que hubo un momento la cierta moda, entre comillas, del uso de esteroides con fines de tener mayor musculatura, ya que los esteroides vienen... ¿Cuál es el lado negativo de estos esteroides? Que los esteroides tienen naturaleza lipídica, es decir, de grasa. Y el hecho de que estemos incorporando más de lo que nuestro cuerpo naturalmente eh, crea, porque es un tipo de hormona que también se crea y que es a base de lípidos, es que el exceso a largo plazo lo vamos a ver también en nuestra sangre, debido a que ya el cuerpo ya no va a tener dónde más poder almacenar este tipo de hormonas y que poco a poco se van a ir yendo también al torrente sanguíneo y se van a quedar ahí, porque ya no va a haber dónde más poder colocarlo en el cuerpo. Entonces, también esta viene a ser una causa de las dislipidemias. Es por eso que siempre se le advierte, ¿no?, a la persona deportista que tengan cuidado bastante con estas sustancias y con su abuso, que también lleva diferentes consecuencias. Consumo elevado de alcohol también es una causa de estas dislipidemias. Y otras, una que también se repite bastante, la falta de políticas regulatorias de comercio de alimentos no saludables. El hecho de que hayan alimentos en venta de fácil acceso, entre comillas, económicos, y que suelen vender a mayor volumen, por ejemplo, si queremos comer algo como un chisito o algún otro tipo de snacks así, de esta naturaleza, no es que venga un envase pequeño, viene un envase grande, a modo de atraer un poco más al consumidor, de comprarlo y decir, hey, me conviene porque viene así más grande y tal, en vez de comprar otros alimentos que sean más naturales, que no tengan tantos químicos, que no tengan tantas grasas. Y esta es una, esto es algo que quizás no podemos controlar. Obviamente no vamos a poder ir y decirle al gobierno, hey, tengan más cuidado, ¿cómo es posible que este alimento entre al Perú si es que no, si es que nos puede hacer daño a largo plazo? Ya es algo que quizás no podemos controlar, pero lo demás, lo que hemos visto en la parte de aquí, consumo elevado de alcohol, sobrepeso u obesidad, también lo que son los esteroides, también lo que es la diabetes, lo que es el bajo consumo de fibra, el sedentarismo, hay varias causas que podemos prevenir y que depende de nosotros prevenirlas, pero a veces no prestamos atención a las señales, quizás a veces por falta de conocimiento también puede ser, ¿no? Y es por ello que también estos cursos también nos ayudan bastante para poder en cierta forma, informar también a la población y que también se interesen un poquito más sobre el tema, que quizás termine la clase y averigüemos un poquito más acerca de este tipo de patologías que son muy frecuentes en la población. Vamos a ver las consecuencias, porque toda causa tiene su consecuencia. Debido a que las dislipidemias, como mostré aquí, se colocan, se quedan aquí en los vasos sanguíneos, obviamente dentro de las principales consecuencias y que de hecho son ya una consecuencia que causa otra consecuencia que vemos aquí alrededor, son las afecciones cardiovasculares. Cardio, corazón. Vasculares, vasos sanguíneos. Afecciones cardiovasculares debido a que estos ateromas se cimentan, se quedan aquí en diferentes vasos sanguíneos y no sabemos en qué vaso sanguíneo se va a quedar. Puede quedarse poco a poco. Este tipo de ateroma a veces se suele desplazar a diferentes partes del cuerpo. No es como que se quede netamente en un vaso sanguíneo, sino que a veces se desplaza y lamentablemente puede afectar a vasos sanguíneos que son de menor calibre, en los cuales aumenta la presión. Y el hecho de que estén los ateromas ahí puede llegar a hacer a que esa pequeña vena, que esa pequeña arteria se rompa, lo cual puede causar muy a largo plazo, en el caso de que ya esto esté afectando al corazón, un infarto. Puede causar aterosclerosis, placas en diferentes arterias en el cuerpo. Ese es el significado de aterosclerosis. Arterias, esclerosis, pues también tiene bastante con respecto, bueno, ateroma, mejor dicho, perdón, en lo que respecta a los ateromas, a las placas ateromatosas que hemos visto en la parte de aquí. Esclerosis en diferentes vasos sanguíneos, como por ejemplo las arterias. Debido a que estas placas se van movilizando a veces en diferentes vasos sanguíneos, pueden llegar a algún vaso sanguíneo muy importante, como viene a ser el cerebro, y que pueda llegar a largo plazo a un derrame. Y que muy a largo plazo, obviamente, reitero, no es que se quiera asustar ni nada, pero sí como una consecuencia a muy largo plazo, ya cuando esta enfermedad está muy avanzada, no ha sido tratada correctamente, y bueno, ha avanzado poco a poco, puede llevar obviamente a una muerte prematura. Este tipo de enfermedades crónicas tienen este lamentable final, el hecho de que adelanten un poquito este proceso natural
que viene a ser la muerte, pero prematura, antes de tiempo. Entonces, sí tener mucho cuidado, especialmente con los factores, con este tipo de factores que sí se pueden llegar a prevenir, podríamos llegar a tener un poquito de atención con respecto a esto y tratar de prevenirlo adecuadamente y a tiempo. Como mencionaba, ¿no? No hay una cultura de prevención y afecta negativamente a la población. Frecuencia en el Perú diagnosticada. Hay parte que obviamente no está diagnosticada, lamentablemente. En lo que frecuentan los hombres es menor a lo de las mujeres, ¿no? 15.6 versus el 22.8. Recordemos un poquito a lo que vimos en clases anteriores. Esto debido a que la mujer, por motivos biológicos, fisiológicos, naturales, solemos acumular mayor cantidad de tejido adiposo en nuestro cuerpo. Por tanto, tenemos mayor predisposición a padecer de dislipidemia, ¿no? Porque si ya de por sí tenemos cantidades considerables de grasa en el cuerpo y no hay un correcto cuidado, no hay una conciencia acerca de lo que es la alimentación, puede llevar obviamente a la dislipidemia. Es por eso que vemos en mayor proporción en las mujeres. Esta estadística, cabe resaltar, se encontró más que nada en adultos mayores. En lo que son adultos jóvenes, no se suele dar mucho con respecto a los triglicéridos y el colesterol, pero últimamente sí se ha estado viendo que ha ido aumentando. Entonces ahí, si es que sigue aumentando, INEI va a poder sacar un cierto porcentaje de la población que se está manifestando este tipo de patologías, debido a que con el paso de los años esto ha ido aumentando. Ya no solo se ven adultos mayores, puesto que, reitero, en adultos mayores, en el adulto mayor ya sus sistemas no funcionan con normalidad, ya poco a poco se han ido deteriorando naturalmente, pero debido al tipo de alimentación que ahora estamos teniendo, a la globalización de estos alimentos de comidas rápidas y ese tipo de alimentos que no suelen ser tan saludables, esto causa que ya no se dé solamente en adultos mayores, sino que ahora se está dando en edades más jóvenes, en 40, 50 años. Hay pacientes de 30 años que ya tienen estas patologías, inclusive he visto edades más jóvenes y que padecen de alguna dislipidemia. Entonces, siempre tener bastante cuidado. Y algo muy importante, que solo el 65% reciben tratamiento. Hay otros, en el caso del adulto mayor es un poquito más delicado porque hay muchos que viven solos y a veces no se pueden desplazar o a veces lo hacen con mucha dificultad. A veces se trata de hacer campañas en las cuales las enfermeras y de otras especialidades salen a llevar el tratamiento a algunos pacientes que quizás no pueden bajar al centro de salud. Pero hay veces en las cuales lamentablemente falta personal, falta presupuesto, faltan reactivos, faltan medicamentos y que ya esto no es posible. Entonces es por ello que solamente el 65%, miren, falta un 35% aquí, que recibe tratamiento. Y que hay algunos que ni siquiera están diagnosticados. Es por eso que yo siempre coloco acá diagnosticado y con un asterisco, ¿no? Porque no todos están diagnosticados, lamentablemente. Y para finalizar, ya dentro de nuestras enfermedades crónicas, vemos a lo que es HDL, es entre comillas la grasa buena, que se encarga de transportar ciertos tipos de nutrientes también. Lo que es la LDL, Low Density Lipoprotein, es entre comillas la mala, que su exceso hace que el HDL disminuya. Es como que un equilibrio. Digamos que esta es la cantidad de grasa que tengo. Si es que, pues, así, digamos que lo saludable sería así. ¿Qué pasa cuando la LDL, esto de aquí, aumenta? Hace que la HDL disminuya su concentración, lo cual es dañino a largo plazo. Entonces es como que una barrita así de esta forma. Un aumenta, otro disminuye, un aumenta, otro disminuye. Aumenta el LDL, que es el dañino, que es un indicador que podríamos estar teniendo colesterol elevado o triglicéridos elevados o ambas, mientras que el HDL disminuye. Cuando el HDL lo tenemos en niveles normales, es que el LDL se mantiene en valores normales también, debido a que el HDL es, entre comillas, el bueno, mientras que el LDL es el malo, que justo por ahí estaba viendo que también lo colocan, ¿no? Niños también. En algunos niños, debido a algunas medicaciones, inclusive creo que lo coloqué en la parte de aquí, a ver, permítanme, nuestro arbolito de problemas, sí. Una de las causas también suele ser algunas enfermedades que naturalmente, debido a la fisiopatología de algunas enfermedades como hipotiroidismo, algunas enfermedades hepáticas, el lupus y algunas terapias hormonales, muchas hormonas están conformadas por lípidos, como por ejemplo los esteroides. Entonces, es por ello que las concentraciones de lípidos en sangre suelen ser mayores, pero que obviamente el médico
va a evaluar todo ello, ¿no? Va a evaluar las enfermedades con las que está viniendo el paciente, los exámenes bioquímicos que les manda, y quizás por ahí hay alguna medicación para tratar ese tipo de excesos de las dislipidemias, ¿no? Conforme el médico lo vea conveniente, ¿no? Quizás es que es un nivel que se puede controlar rápidamente, fácilmente con la alimentación, debido a que es causado por algunas enfermedades como las que tenemos aquí en la lista, que eso es el médico diga, no, no, solamente con alguna mejor dieta te voy a mandar a la nutrición para que vea una dieta adecuada y cosa de que así tus niveles de lípidos no se vean alterados. Ok, hay otros niveles que quizás el médico sí ve por conveniente, no, también tienes que consumir, te estamos tratando de esta enfermedad, pero también debes consumir esta, debido a que esta pastilla lamentablemente tiene estos efectos secundarios. Hay muchas pastillas que tienen efectos secundarios y que el médico a veces ve por conveniente recetar una o dos como, entre comillas, antídoto de la pastilla. Así que esa es una de las causas. Ahora vamos a ver un poquito lo que es la gastritis. Acorde a MINSA, lo define como una inflamación de revestimiento del estómago. El estómago está conformado por diferentes capas. Esta gastritis suele ser causada por lo general por alguna infección, una bacteria por ahí que se aloja en este revestimiento del estómago y que luego va infectando y va causando ciertos estragos en lo que es nuestro estómago, es la causal principal de la gastritis. Puede aparecer de dos formas, de forma repentina, aguda o ya con el paso del tiempo. Crónico quiere decir con el paso del tiempo. Repentina viene a ser aguda. Por eso es que, por ejemplo, un poquito quitando el tabú de esta palabra, cuando hablamos de una diarrea aguda, es una diarrea que viene un día y pasa 1 o 2 días y ya se va. ¿Por qué tuvimos ese tipo de síntoma? Ya se irá a ver quizás por alguna infección, ya sea porque algo nos cayó mal, entre otros factores, diarrea aguda. Sin embargo, estas enfermedades que ya estamos viendo son ya de forma crónica. La diabetes, la obesidad, el sobrepeso, la dislipidemia, la presión arterial elevada no se ven de la noche a la mañana, son de forma crónica. Mientras que la gastritis tenemos dos formas. Una que es obviamente la aguda, se presenta de un momento a otro, y otra ya es con el tiempo, que ya este daño, esta inflamación del revestimiento se va haciendo frecuentemente, y llega un punto en el cual ya el organismo no puede más y comienza a mandar ciertas señales, ciertos signos. ¿Como cuáles? Tenemos algún ardor y dolor estomacal, tenemos la sensación de llenura a pesar de que quizás no hemos consumido tanto alimento, ciertos eructos y náuseas que solemos presentar, o también la distensión abdominal. Distensión, sentimos que realmente nuestro estómago se hincha. Inclusive visualmente vemos que el estómago lo tenemos hinchado a pesar de no haber consumido muchos alimentos. Obviamente en el paciente se puede manifestar uno u otro, o se pueden manifestar 2 síntomas, 3 síntomas, todos los síntomas, menos síntomas, más, todo es variable. Y es por eso que cada caso es personalizado. Cada tratamiento es personalizado. Vamos a ver un poquito acerca de las causas y consecuencias. Dentro de las causas principales de la gastritis, la mayor parte se pueden controlar. Uno viene a ser con las comidas muy condimentadas. Estas suelen irritar al estómago. Otros alimentos que pueden irritar al estómago vienen a ser las gaseosas, el té, el ají, entre otros alimentos. Otro viene a ser el uso no medicado de analgésicos. Hay algunas personas que quizás ya sea por falta de conocimiento y tal, que solemos consumir estos analgésicos con normalidad, a modo de, en cierta forma, vivir y normalizar el dolor, normalizar alguna patología que tengamos y que no estamos haciéndole caso. Entonces, hay algunos que se suelen automedicar con este tipo de medicamentos que son muy fuertes para lo que es el estómago y que poco a poco van dañando este revestimiento. Y es como que mientras más se va dañando, comienza a inflamarse a modo de defensa y que luego genera este tipo de síntomas que ya podemos verlo en la gastritis. Algo también muy, algo que también podríamos prevenir es el consumo excesivo de grasas. Lo que respecta a las grasas, se suele utilizar mayor cantidad de lo que es ciertos ácidos que suele generar el estómago para poder digerir los alimentos. Y las grasas estimulan mayor cantidad de secreción de este tipo de ácidos que ya el estómago llega a un punto en el cual ya no puede más y comienzan a hacerse ese tipo de úlceras. El tabaquismo también irrita. El estrés también, no sé si nos hemos dado cuenta que a veces nos dicen, no reniegues con el estómago vacío. De cierta forma tiene un poquito de razón porque también al momento en el cual nosotros nos estresamos, estamos en modo de alerta. Y
una de las manifestaciones también viene a ser que el estómago comienza a segregar este tipo de ácidos sin que haya alimento. Y eso poco a poco va dañando también el revestimiento del estómago. Falta de horarios para el consumo de alimentos, algo muy importante. El hecho de que, no sé si hablamos un poquito de los ciclos circadianos, me parece al inicio de nuestro curso, que se trataba de que el cuerpo ya está acostumbrado a que uno desayune, almuerce y cene y tenga ciertas comidas a ciertos horarios. ¿Qué pasa cuando alteramos eso? Que los ácidos se van a segregar porque ya el estómago dice, no, ya dentro de unos momentos voy a recibir alimento, comienza a segregar y no hay alimento por varias horas, el ácido va a seguir segregándose y ese ácido poco a poco va a ir dañando, degradando a este revestimiento y ello va a causar su inflamación y a largo plazo las úlceras, que como vemos aquí también es una de las consecuencias. Las drogas también afectan al revestimiento gástrico. De ciertos desórdenes alimentarios que podríamos estar presentando también son causantes de la gastritis y también una muy frecuente que se suele dar en el 80% de los casos suele ser por una infección por Helicobacter pylori, que esta bacteria la solemos encontrar en alimentos, ya sea que están en mal estado, en alimentos contaminados, en agua contaminada, en agua que no ha sido hervida anteriormente para su consumo. A largo plazo, la gastritis puede causar obstrucción intestinal, el hecho de que estemos estreñidos mucho tiempo, úlceras a diferentes áreas, ya sea el área gástrica, ya sea el área duodenal. Úlceras son más que nada heridas. Y lo complicado de estas heridas es que no es como una herida superficial que tenemos aquí en la piel, que si tenemos alguna herida, nos echamos crema, tenemos cuidado de que no choque con nada, quizás por ahí nos recetan algún antibiótico para que no se infecte y ya está. ¿Qué pasa cuando es en el estómago? El estómago, cuando tenemos este tipo de enfermedades como lo que son las gastritis, al tener una herida ahí expuesta constantemente a diferentes ácidos que segrega nuestro estómago para poder digerir los alimentos, porque necesitamos digerir los alimentos, es más complicado que se cure totalmente. Entonces siempre, si es que el médico nos dice tantos meses de tratamiento, ya sea con antiácidos, ya sea con este tipo de pastillas, ¿no? Que inhiben la bomba de protones, la bomba de hidrógeno, es decir, que se suelen consumir antes de los alimentos para poder prevenir que el estómago sea dañado por estos ácidos, lleva un cierto tiempo de tratamiento. Entonces, siempre es importante cumplir el tratamiento y el tiempo que nos indique el médico, ya que la gastritis a largo plazo no permite la digestión normal y la asimilación normal de ciertos minerales, de ciertos nutrientes, también genera a largo plazo la anemia. De por sí también el tipo de dieta que se suele prescribir al inicio de lo que es la gastritis, cuando recién se ha diagnosticado, son alimentos que no tienen mucha cantidad de hierro, que a largo plazo podrían llevar a anemia. Y también una mayor predisposición a cáncer gástrico y cáncer de esófago, a diferentes áreas del tubo digestivo. Entonces, siempre tener mucho cuidado con ese tipo de enfermedades. La frecuencia, a pesar de que quizás no lo tenemos muy normalizado, es que en realidad 8 de cada 10 peruanos tuvo o tiene en la actualidad gastritis, ya sea que anteriormente tuvo y ahora ya se ha cuidado, ha cumplido con el tratamiento y ya ha sido dado de alta. 8 de cada 10 hemos tenido o en la actualidad tenemos gastritis. Entonces siempre es muy importante tener cuidado con este tipo de factores que se pueden prevenir, como viene a ser el hecho de consumir alimentos cada vez más saludables, no consumir tantos alimentos que sean muy condimentados o muy picantes o que tengan sustancias irritantes del estómago, como es el té, la gaseosa, el café, como son lo que es el ají, entre otro tipo de sustancias que en realidad irritan la mucosa gástrica. Cabe resaltar que MINSA y también un estudio realizado por Damasco y colaboradores precisan que la mayor parte de las infecciones por Helicobacter pylori se deben al agua contaminada. Algunos que no solemos servir el agua antes de consumirla o que el agua que está llegando a nuestros hogares es agua dura o agua muy contaminada que no ha sido procesada adecuadamente. Como mencioné anteriormente, el 80% de los casos suele ser debido a esta agua contaminada o algunos otros alimentos contaminados que podamos consumir y que no han sido lavados adecuadamente. ¿Cómo podemos prevenir todo lo que hemos mencionado? Un poquito, quizás ya para culminar las ideas. Para varias de las enfermedades que hemos mencionado, ya sea para la hipertensión arterial, ya sea para lo que es las dislipidemias, sobrepeso, la obesidad y la diabetes, se previenen gracias al aumento del consumo de cereales y granos integrales, recomendación que vimos anteriormente y que la seguimos viendo ahora.
Evitar el consumo de azúcares simples, grasas y alimentos ultraprocesados. Dentro de los alimentos ultraprocesados y grasas, podemos ver en esta imagen claramente, inclusive creo que le puedo hacer un poquito de zoom. Tenemos aquí lo que son las grasas principalmente de embutidos. Acá vemos a la salchicha, la jamonada, el jamón, por ahí un chorizo, entre otro tipo de alimentos que tienen en mayor cantidad grasas y sodio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de alimentos. Azúcares simples, obviamente ya sabemos a qué nos referimos. A las galletas, a los chocolates, a los caramelos, a lo que son los productos de bollería, estos queques ya industrializados y que tienen elevado contenido de grasa, azúcar y también sodio para potenciar el sabor, utilizan también el sodio, entonces tener mucho cuidado con este tipo de alimentos. Algo muy importante, incrementar el consumo de frutas y verduras mediante el esquema de plato saludable y recomendaciones. Plato saludable, les voy a colocar inclusive aquí en el chat. Vamos a poner acá. Plato saludable. Ay, ¿se escribió? No se escribió. Ya. Plato saludable es un cuarto de plato de proteína, por lo general de origen animal, obviamente dependiendo del tipo de dieta que tengamos. Estas son recomendaciones generales. Un cuarto de plato que sea de algún cereal. Puede ser alguno de preferencia integral, algún grano por ahí. Puede ser arroz, arroz integral, puede ser fideos, pero un cuarto de plato, no todo un plato. Y medio plato entre frutas y verduras. Ese suele ser el esquema de platos saludables. Inclusive en dietética me parece que lo vamos a ver a mayor fondo, pero más o menos ahí les voy dando eh, algunas pautas, ¿no? Algo muy importante es evitar el consumo excesivo de alimentos irritantes al estómago. Dentro de los alimentos irritantes tenemos aquí en primera al ají. Otros elementos, el ají, el té, la gaseosa, el café, son los que irritan las mucosas gástricas y que a largo plazo y en su consumo excesivo, no digo que no nos demos el gusto a veces consumir algún alimento que nos guste con ají, pero sí tener mucho cuidado. La actividad física es importantísima para prevenir muchas de las enfermedades que hemos mencionado. La mayor parte se previenen gracias al fomento de actividad física. ¿Cómo se colocó aquí? Recomendación de MINSA, mínimo 150 minutos semanales en adultos. Como mencioné anteriormente, alimentos y sustancias irritantes al estómago, viene a ser el alcohol, el tabaco y drogas. Todo ello afecta negativamente al estómago y también otros sistemas, no cabe mencionar el sistema nervioso también es afectado. Entonces siempre tener mucho cuidado con lo que consumimos. Algo importantísimo que nos ayuda a prevenir también lo que es la gastritis, más que nada, planificar las comidas de cada día y establecer horarios. También a modo de prevenir este tipo de como se suele llamar, ciertos piques, ¿no? El hecho de que nosotros constantemente queramos comer un alimento, otro alimento, porque no nos hemos satisfecho con alguna comida principal, mejor es planificar las comidas y fraccionarlas adecuadamente para evitar este tipo de piques, ¿no? Y algo muy importante y algo que debo recalcar, no automedicarse, acudir al médico ante cualquier sintomatología, dolor, algún padecimiento, siempre consultar al médico. Nosotros no somos médicos, nosotros no somos preparados para automedicarnos, tenemos que acudir a un especialista siempre, ¿sí? Algunas de las conclusiones, para ya cerrar el tema, es que las enfermedades crónicas son comunes en nuestra sociedad, a pesar de que a veces no lo sepamos. Algunas tienen factores genéticos, algunas son causadas y otras que tienen causas secundarias. Causas secundarias se suele llamar a las que sí se pueden prevenir en realidad, ¿no? Factores genéticos y quizás no podemos prevenir los genes que ya vienen en nosotros, en nuestro ADN, pero hay otros factores secundarios que sí podemos controlar. Los factores más comunes para muchas de las enfermedades que hemos visto y otras que quizás no hemos visto por falta de tiempo, viene a ser el consumo excesivo de grasas, azúcares simples, falta de actividad física, de ejercicio, lo que es el sobrepeso o la obesidad, entre otros. Y la prevención de muchos está y radica en buenos hábitos alimentarios, actividad física, que son detalles que obviamente sí están bajo nuestro control. Entonces, realmente hay una forma de poder prevenirlos adecuadamente. Aquí un poco de la bibliografía, bueno, bastante de la bibliografía que se ha ido revisando a modo de poder brindarles el material lo más certero, lo más informativo posible para su conocimiento, ¿no? Vemos diferentes fuentes, ¿no? Acerca de lo que es la gastritis, la hipertensión. También hemos visto la incidencia
la prevalencia de dislipidemias en pacientes con obesidad. Por eso mencioné que la obesidad tiene como factor principal, tiene como consecuencia principal también la dislipidemia. Y tenemos aquí una pequeña frasecita, ¿no? La prevención inicia donde nuestra alimentación saludable lo permite. Espero que realmente la clase haya sido de su agrado, más bien disculpen si nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero espero haber podido satisfacer sus dudas, haberlas podido como que resolver, y ya nos estaremos viendo en la siguiente clase del día miércoles. Muchas gracias por su atención, gracias por su participación constante. Realmente espero que les guste la actividad que les he dejado ahí del crucigrama. No es obligatorio, no se preocupen. Doy pase a la coordinadora para que pueda dar indicaciones finales y también quizás sobre la evaluación que van a tener.